Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que se vienen acercando y también a los que están viendo el video. Entonces, la clase de hoy, como no me dijeron que tenían dudas con la parte eh, de la ley de Ampere, entonces vamos a empezar con lo que sería la inducción electromagnética, que ese ya es un tema para el tercer examen. ¿Ok? Entonces, acá nosotros ya habíamos hecho la del cable coaxial, ¿verdad? Compañeros, compañeras. Sí, profe, ese ya lo habíamos hecho. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver un poco lo que es la ley de inducción electromagnética, combinándola o explicándola a partir de la ley de Faraday y la ley de Lenz. ¿Ok? La ley de Faraday lo que nos dice es el comportamiento y la ley de Lenz lo que nos da es una forma un poco más simplificada de entender lo que es la dirección de una corriente inducida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el asunto? Bueno, si nosotros tenemos acá una espira o una bobina, ¿ok? En el momento en que nosotros introduzcamos un imán o un campo magnético sobre esa espira, ¿ok? Ahí este va a mostrar, va a empezar a mostrar lo que sería una diferencia de potencial entre los polos, ¿ok? Y esa diferencia de potencial va a variar, ¿verdad? Si acercamos o alejamos ese campo magnético. ¿Cómo podríamos analizar un poquito de estas cosas? Bueno, primero, recordemos que si tenemos una corriente o una carga eléctrica en movimiento, esta va a generar un campo magnético. ¿Ok? De una forma un poquito análoga, digamos, no es tan simétrico esto. Por eso, digamos, la, ¿cómo es que se llama? La relatividad juega un papel muy importante, la relatividad de Einstein, porque nos ayuda a hacer un poco más simétrico estas cosas. Pero, bueno, entonces, si una corriente o una carga en movimiento genera un campo magnético, entonces un campo magnético podríamos decir que tendría que generar cargas en movimiento o corrientes, ¿verdad? No las crea, sino lo que hace es hacer que las cargas empiecen a moverse. Eso parcialmente es cierto. ¿Por qué les digo parcialmente? Porque si nosotros tenemos un campo magnético y ese campo magnético no varía, entonces no vamos a tener ningún tipo de FEM inducida. ¿Ok? Es más, ni siquiera, digamos, el hecho ni siquiera es con respecto al campo magnético como tal, sino el asunto es que cuando nosotros tenemos una espira acá, ¿ok? Tenemos un punto A y un punto B. Entonces, acá, en medio de la espira, yo puedo tener lo que se conoce como un flujo, y aquí es donde más vamos a estar utilizando ese concepto, que es el flujo magnético dentro de una espira. ¿Ok? Ese flujo magnético
lo vamos a encontrar como la integral, en este caso no va a ser cerrada porque no estamos sobre una superficie cerrada, sino sobre una superficie abierta. Sería el producto punto entre el campo magnético y el diferencial de área que tenga esa espira. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? ¿Vamos bien? Ok, entonces, en realidad, el que genera ese cambio en la diferencia de potencial es una alteración de ese flujo magnético. ¿Ok? De hecho, la ley de Faraday lo que nos dice, la ley de Faraday un poco incompleta, bueno, no, esa sí está completa. La ley de Faraday lo que nos dice es que la FEM inducida, o sea, la fuerza electromotriz inducida, esta va a ser igual ¿a qué? Al opuesto del cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, de aquí podemos deducir un par de cositas. Lo primero es que esa FEM inducida se opone básicamente a ese cambio en el flujo magnético. ¿Ok? De ahí el negativo. Y lo segundo es que para tener una FEM inducida, yo necesito cambiar ya sea el campo magnético, el área de mi espira o cambiar ambos a la vez. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me produce una FEM inducida, sería ese cambio en el flujo magnético que tenemos. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Ahorita vamos a eso, pero quería mostrarle algunos videos. Aquí tengo este, que antes de poner este video, ven acá. El video se llama Ley de Faraday, inducción electromagnética. De aquí voy a agarrar ciertas secciones, ya un par de secciones que me interesan, y también un poquito para que entiendan cómo funciona esto de la inducción electromagnética, ya sea para usos generales que se dan, como por ejemplo las cocinas eléctricas, las cocinas de inducción, etcétera. ¿Ok? Igual, perdón. Ay, disculpen. Igual, acá vamos a tener un poco este otro video que es para calentar por inducción electromagnética. Vamos a ver si ese video no sirve, si no pasaría a este de acá. ¿Ok? Pero, más que todo, para que no me empiecen a mandar advertencias de, ¿cómo es que se llama? De que tengo que quitar el video o de que tengo que borrar cosas del video en YouTube. Entonces, por eso, lo que voy a hacer es pausar la grabación, ¿verdad? Y cualquier cosa, ahí si alguien está viendo el video, para que vea un poquito algunos ejemplos al respecto. ¿Ok? Ok, entonces ya ahí explicamos o vimos un poco esta parte de inducción
de inducción electromagnética. Y aquí, digamos, lo que quería ver era un poco el calentamiento de los metales con solamente utilizando una bobina. ¿Ok? El funcionamiento de una cocina de inducción electromagnética es bastante similar. Simplemente lo que tenemos es un campo magnético, ¿ok? Y ese campo magnético, al tener un sartén de inducción, ya ustedes saben que no todo tipo de, bueno, cuando se compra una cocina, no todo tipo de olla va a funcionar. Solamente aquellas de ciertos materiales que, o de ciertos metales que tengan una buena inducción. ¿Ok? Entonces, al, al campo magnético estar variando ahí, este va a generar entonces una corriente eléctrica dentro del metal y esa corriente eléctrica generará entonces que el material se caliente. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo vamos hasta acá? Ok, entonces vamos acá, volviendo un poco. Recordemos que para calcular el flujo magnético, nosotros tenemos que establecer un área en la cual vamos a trabajar. Por lo tanto, la dirección de esa área, bueno, del área con la que queremos, puede ser tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿verdad? A un lado o al otro de la espira que nosotros estamos analizando. Mm. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Sí, entonces vamos acá con este ejemplo y nos dice lo siguiente. Tenemos acá una espira fija, ¿ok? Que está en medio de un campo magnético que se incrementa a 0,20 teslas por segundo. O sea, tenemos un incremento en el campo magnético. El área de la espira conductora es 120 centímetros cuadrados y la resistencia total del circuito es de 5 ohms. Entonces, ¿cuál es la FEM inducida y la corriente inducida? Vamos acá. Entonces, bueno, entonces lo que nos dice la ley de Faraday es que la FEM inducida va a ser igual a menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. ¿Ok? Como el campo magnético es uniforme, ojo, una cosa que tenemos que tomar en cuenta es los conceptos de uniforme y constante. Uniforme significa que en cualquier punto dentro de la espira o en cualquier punto acá, también fuera de la espira, el campo es siempre el mismo. Eso significa que sea uniforme. Que sea constante significa que a lo largo del tiempo sigue siendo el mismo valor. Acá, en todos los puntos, siempre va a tener el mismo campo magnético, porque es uniforme, pero no es constante, ya que ese campo magnético está variando en el tiempo. Entonces hay que tener muy en cuenta esas cosas. Entonces, el flujo, en este caso, como el área es constante y el campo magnético es uniforme, entonces
Ese Sí, flujo yo lo puedo calcular simplemente como el campo magnético multiplicado por el área. profe, ¿Sí? ¿usted cree que puede volver a decir que era constante, que a lo largo del tiempo el campo, que era que se mantenía? Exacto. Eso significa constante. El campo Gracias. magnético no varía en el tiempo. Uniforme es que sea lo que tenga el mismo valor en todo el espacio. ¿Ok? Aunque ese valor esté cambiando en el tiempo, va a mantener el mismo valor en todo el espacio. Entonces, en este caso, yo puedo decir que el flujo magnético sería mi campo magnético multiplicado por el área que tenemos. Entonces, derivo eso con respecto al tiempo y vemos que en este caso el área es constante, entonces sería menos el área por el cambio del flujo, perdón, por el cambio del campo magnético, porque el campo magnético no es constante con respecto al tiempo. Entonces, en este caso, la FEM inducida sería la multiplicación de esa área, que sería 120. ¿Cómo pasamos eso a metros cuadrados? A ver si se acuerdan. Carlos, Rafael, No recuerdo bien, pero creo que era multiplicarlo por 10 a la 6 o... Ay, a la menos 6 creo. no, O no recuerdo bien. no, eso Voy a es pensar si en... fuera metros cúbicos. Vea que tenemos que multiplicarlo por 10 a la menos 2 para pasar de centímetros a metros. Pero eso lo tenemos que hacer dos veces porque es un centímetro cuadrado. Entonces, por eso es multiplicar por 10 a la menos 4. Sí, Sí, confundí ahí, pero sí, claro. ok. Gracias. Estaba muy bien eso. Entonces, ya tenemos el área y eso lo vamos a multiplicar entonces por el cambio del campo con respecto al tiempo. Vean que el campo no me interesa cuánto vale. Lo que me interesa es cómo cambia ese campo en el tiempo. Eso es lo que genera realmente esa FEM inducida. Entonces sería por 0,020 y de esa manera tenemos lo que sería la FEM inducida. Ahora, ¿cuál sería la corriente eléctrica? Aquí nada más les dejo este calculito para que ustedes lo puedan, lo tengan ahí y saquen cuánto es. ¿Ok? Ahora, en el caso de la FEM, de la corriente inducida, la corriente, ¿cómo la podemos calcular? Fácil. Como la FEM, ajá, entre la Sí, resistencia. ¿Sí? Bien. sí, la fe entre la resistencia. Ajá. Recordemos que esta FEM es un voltaje, ¿ok? O es una diferencia de potencial que estamos generando. Entonces, esto de acá es lo que llamamos la corriente inducida que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, ahí les dejo el resto para que lo trabajen. Y ahora sí, vamos acá
¿Cómo calculamos las direcciones? Ok, aquí esto se va a volver un poquillo enredado, les digo, porque no es tan fácil de aprendérselo. Bueno, por lo menos para mí no es tan fácil de aprendérselo, pero para eso tenemos la ley de Lenz. Y ahorita les explico un poco y les digo en palabras básicas qué es la ley de Lenz y cómo vamos a trabajar con eso. ¿Ok? Entonces vamos a definir una dirección positiva para el vectorario. A partir de las direcciones, vamos a determinar el signo del flujo magnético y la tasa de cambio. Entonces, si el flujo es creciente, entonces la FEM va a ser negativa. Si es decreciente, entonces el cambio de la FEM es negativo. Y la FEM o corriente inducida va a ser positiva. ¿Ok? Entonces, por último, vamos a determinar la FEM o corriente inducida con la ayuda de la mano derecha. Doblando los dedos en la dirección del vectorario con el pulgar en la dirección del vectorario. Y si la FEM o corriente inducida del circuito es positiva, está en la misma dirección de los dedos. Si es negativa, entonces en la dirección opuesta. ¿Entendieron algo? No sé, puede pasar ya diapositiva pasando un toquecito, porfis. ¿Cuál es esta? Ok, Sí, era para tomar el screenshot, gracias. ok. Pero, como les dije, eso no lo vamos a usar tanto. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Bueno, básicamente lo siguiente. Si yo tengo aquí un área y un campo magnético, ¿ok? Acuérdense que el área yo la puedo escoger para arriba o para abajo. Eso no importa. Da lo mismo. ¿Ok? Si yo escojo el área en la misma dirección del campo magnético, ¿ok? Entonces, aquí, como vemos en esta primera sección, el área y el campo magnético van en la misma dirección, tanto en A como en B. Si ahí el campo es creciente, entonces nosotros por ley de mano derecha vamos a hacer entonces un flujo en contra de eso. Y por eso la dirección de la FEM sería contraria. ¿Ok? ¿Me siguen? Por eso la FEM en este caso va en sentido horario. ¿Ok? Porque el campo magnético es creciente y el área. Entonces nosotros nos vamos a oponer un poco a eso. Si el campo magnético es decreciente, entonces va en la misma dirección del campo magnético. Por lo tanto, el sentido de la FEM inducida o de la corriente inducida sería antihorario. ¿Ok? Acá en este otro caso, como el área y el campo magnético van en distintas direcciones, entonces, si el campo magnético crece, el dedo gordo lo vamos a direccionar en la misma dirección del área. O sea, en contra del crecimiento de ese campo magnético. Por lo tanto, la FEM sería en sentido antihorario. Si el área y el campo magnético van en direcciones contrarias, pero este va decreciendo,
nosotros vamos a posicionar nuestro dedo en la dirección del campo magnético. ¿Ok? Y de esa manera entonces obtenemos esas direcciones. ¿Entendieron? Ok. Pregunta. ¿Se enredarán en el examen? Siguiendo eso. Compañeros, compañeras. Porque yo personalmente sí me enredaría completamente en el examen. Para poder seguir esas indicaciones, se me haría básicamente un nudo porque realmente, digamos, están un poquito complicadas, para serles franco. Ahora, ¿les parece si vamos a la ley de Lenz? ¿Ok? La ley de Lenz lo que nos dice es que la dirección de cualquier efecto de inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto. ¿Lo entendieron? O lo digo No, sí, ok. es que creo que sí, son diferentes, un toquecillo diferente. Voy a explicárselos en sentido más popular. ¿Ok? Lenz básicamente lo que nos dice es, recuerden que la naturaleza es sumamente vaga. ¿Ok? ¿Qué significa que sea vaga? Que no le gustan los cambios. ¿Lo siguen? Compañeros, compañeras. A la naturaleza no le gusta que las cosas cambien. Entonces, esos cambios bruscos o esos cambios en el tiempo, lo que están haciendo básicamente es, ¿cómo es que se llama? Lo que va a hacer esa espira como tal es oponerse a ese cambio. ¿Ok? Veámoslo acá. Acá tenemos un flujo magnético que va ¿en qué dirección? Bueno, el flujo no tiene dirección, pero para, para ver más o menos. ¿Ok? Vean que acá tenemos un flujo magnético que tanto el área como el campo magnético lo estamos tirando hacia arriba. ¿Ok? Y ese flujo está creciendo. Entonces, lo que nos dice la ley de Lenz es que esto va a generar un campo magnético de tal forma que el flujo permanezca inalterado. Entonces vamos a obtener un campo magnético inducido o vamos a inducir un campo magnético en la espira opuesto a eso. ¿Y qué dirección debería de tener la corriente para que el campo vaya hacia abajo? La dirección, seguimos la corriente, o más fácil, seguimos el campo que queremos inducir y seguimos con la mano derecha la dirección. Entonces la corriente sería en este sentido. ¿Lo ven, compañeros, compañeras? Ahora, ¿qué pasa en la parte B? Si lo analizamos un poco más desde la perspectiva de Lenz. Acá tenemos un campo magnético, pero ese campo magnético va siendo cada vez más pequeño. Entonces, como a la naturaleza no le gusta esos cambios, entonces vamos a generar un campo magnético inducido
hacia arriba. ¿Ok? Porque el flujo está siendo cada vez más pequeño, entonces vamos a ayudarlo un poquito. Si seguimos la dirección, vean ustedes que la dirección de la corriente inducida sería esta. ¿La ven? Compañeros, compañeras. ¿Ya tiene un poquito más de lógica o no? Sí, profe. ¿Ah? Naomi, Sí, ya se entiende un poco más. ya se entiende un poco más. Ok, excelente. Igual recuerden que este es el tema difícil del tercer examen. Así que yo esperaría ver puros noventas en ese tercer examen. ¿Ok? Y vamos a ver que tampoco es tan difícil. Vamos a hacer un poco este ejercicio de acá, pero no quiero, ¿cómo es que se llama? Ah, estos del libro ya tienen las respuestas hechas, así que no me interesa. Quiero que usted, quiero que lo analicemos un poco mejor. Ok, entonces tenemos acá básicamente una espira abierta, ¿ok? Donde esa espira únicamente estamos hablando que serían estos tres cables, ¿ok? A esos tres cables, entonces yo le voy a agregar o yo voy a cerrar el circuito con un cablecito acá. Lo vamos a hacer que sobresalga un poquito, ¿ok? Entonces, yo logro hacer que este se mueva a una velocidad constante hacia la derecha. Este es un, ¿cómo es que se llama? Es un riel que hace que eso se mueva ahí hacia la derecha. ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Esa varilla está libre, entonces se puede mover o desplazar ahí. ¿Está claro? Entonces, vamos a decir que acá nosotros, ¿hacia dónde quieren el campo magnético? ¿Que salga o que entre de la pantalla? Entre, profe. Entra. Ok, entonces aquí vamos a tener en todo el espacio un campo magnético que está entrando a la pantalla. Ok, y ese campo es uniforme y constante. Entonces tenemos un campo magnético uniforme y constante. Ok, entonces B sería, vamos a llamarle B0, ¿verdad? Que ese campo no cambia ni con el tiempo ni nada de eso. Y acá vamos a empezar a añadirles algunas cuestioncitas importantes. Primero, vamos a decir que esto va a tener una longitud L, ¿ok? Y vamos a calcular entonces la corriente inducida debido al movimiento de ese alambre. ¿Estamos, compañeros, compañeras?
Entonces, que nosotros vamos a, lo primero que vamos a definir es cuánta distancia hay acá. Porque si no, vamos a necesitar un flujo, necesitamos un área. ¿Ok? Entonces, ¿cuánta distancia hay de ahí a ahí para definirlo? Ahí hay una distancia X. ¿Sí? ¿Qué va a pasar conforme vaya aumentando o conforme vaya pasando el tiempo? Si el tiempo cambia, ¿qué va a pasar con ese valor de X? ¿De ahí, compañeros? Compañeras. Alan. Sí, Ajá. ¿Qué pasa con ese valor de X conforme Se va hace más pasando el grande. tiempo? ¿Perdón? Se hace más grande. Se va haciendo más grande. Entonces, ese valor de X va aumentando con el tiempo. Entonces, empecemos con lo más básico. Calculemos el flujo magnético. ¿Cuál será el flujo magnético? El flujo magnético lo vamos a definir como la integral del campo magnético, en este caso sería B0, por el diferencial de área. Y el diferencial de área sería L de dx, que en otras palabras, ¿ok? Esto va a ser igual a B0, que sería el campo magnético por la longitud por X, campo por área, porque el campo magnético es uniforme. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Y ahora, si queremos sacar la FEM inducida, la FEM inducida va a ser igual a menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. ¿Ok? Y nos preguntamos entonces, menos de la fórmula, y nos preguntamos, ¿el campo cambia con el tiempo? No. ¿La longitud cambia con el tiempo? Tampoco. X es el que está cambiando con el tiempo, tal y como lo dijo Alan. Entonces sería el cambio de X con respecto al tiempo. ¿Y esto qué es? Velocidad. Correcto, esa es la definición de velocidad. Entonces la FEM inducida sería menos el campo magnético por la longitud por la velocidad a la cual se mueve el objeto. ¿Qué? ¿Cómo van viendo el tema? Entonces, ahora sí viene esto, lo podemos haber hecho desde el inicio, pero quise dejarlo para el final. Vamos acá. ¿Qué dirección va a tener la corriente inducida? Entonces, vean que el campo permanece constante, pero ¿qué está pasando con el flujo? El flujo está aumentando con el tiempo. ¿Por qué? El flujo aumenta con el tiempo porque el área se va a hacer cada vez más grande. La velocidad va hacia la derecha. Entonces, el área va a ser cada vez más grande, por lo tanto, el flujo va a ser cada vez más grande. Eso significa que para mantener dentro del espíritu,
inalterable. Bueno, no va a quedar inalterable, ¿verdad? Sino lo que va a hacer es que se va a oponer a ese cambio. Entonces significa que necesitamos hacer un campo magnético inducido dentro de esa espira que se oponga a ese cambio. ¿Ok? Como el campo magnético iba hacia adentro y el flujo aumenta, entonces necesitamos un campo magnético que vaya hacia afuera. ¿Y cuál sería la dirección de esa corriente inducida entonces? Pongan su dedo gordo en la dirección del campo magnético inducido y en qué sentido gira su mano. ¿Fabiola? Si hace eso, ¿en qué sentido gira su mano, Fabiola? A la derecha, ¿Sabe? Aquí no hay derecho o izquierda. ¿Sería horario o antihorario? de horario. En el sentido de hacia allá. Creo. No. ¿Hacia dónde va este campo magnético? ¿Fabiola? Y ese sale de la pantalla. Entonces, ponga su dedo saliendo de la pantalla. Ah, ok, antihorario entonces. Esta sería la dirección de la corriente inducida. Ujú. ¿Y cuánto vale esa corriente inducida? Sería esto, sería la FEM entre la resistencia que tenga mi circuito. Y listo. Mm. ¿Van entendiendo? Profe, una pregunta. Sí. Es que, digamos, bueno, en esa imagen que usted enseñó, digamos, si el campo, ¿verdad? Si era creciente, en este caso, el que tenemos es creciente, ¿verdad? El, Di- no, el Es, campo es constante. Lo que es creciente es el área. Sí. ok, entonces, yo es que no sé, sí, tiene razón, esa imagen está confusa, pero porque, si no, digamos, si nosotros fuéramos en sentido antihorario, entonces la I no iría entonces en horario. Eso que me acaba de confundir totalmente, entonces. ¿Cómo? Véalo aquí, véalo aquí. Tenemos el flujo. Sí, María Paula, tenemos este flujo. Sí, ujú, Ok. Este flujo, como el campo magnético va para adentro, ese flujo está aumentando porque el área aumenta. X aumenta con el tiempo. Sí, sí, vamos bien hasta ahí. sí, sí, señor. Ok, entonces, si el flujo aumenta, nosotros necesitamos generar un flujo en sentido contrario a ese cambio. Entonces necesitamos, ajá,
necesitamos un campo magnético que vaya o inducir un campo magnético que vaya en sentido contrario al campo que teníamos. ¿Vale, Paula? Sí, profe, ya entendí. Ya eso, ya lo entendí. Y ahora sí. Entonces, como va para allá, la corriente inducida va en este sentido. Listísimo, muchísimas gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien más? O pasamos a otro ejercicio. Ok. Acá, entonces, de una vez voy a irles diciendo. Ven, este es el que estamos haciendo. Aquí dice un conductor en forma de U y dice una varilla de metal entre los dos brazos del conductor para formar un circuito y se mueve la varilla hacia la derecha con una velocidad U. Este se llama un generador de conductor corredizo. ¿Ok? Y como ven, efectivamente la corriente inducida va en sentido antihorario. Ojo, acá, para que lo tengan presente, acá no podemos decir la corriente va de la derecha hacia la izquierda. ¿Por qué? O hacia arriba o hacia abajo. Porque en esta parte superior la corriente iría hacia la izquierda, pero en la parte de abajo la corriente va hacia la derecha. En la parte izquierda del conductor iría hacia abajo y en la parte derecha iría hacia arriba. Entonces, si la respuesta es arriba, abajo, derecha o izquierda, sinceramente, de ya lo tendrían malo. ¿Por qué? Porque yo voy a entender lo contrario a lo que ustedes ponen. Si ustedes ponen esa corriente va hacia la izquierda, yo me fijaría en la parte de abajo, va hacia la derecha. Está mal. ¿Me siguen? Entonces, acá es importante que si tenemos una espira, vamos a decir que el sentido de la corriente es horario o antihorario. En el caso de que tengamos un cable, un cable solo, entonces ahí sí podemos decir que el sentido de la corriente es derecha e izquierda, o si el cable está hacia arriba y hacia abajo, lo podemos decir así. Pero cuando tengamos un cable solo, ¿ok? En Spirit vamos a entender esas otras cosas. ¿Quedó claro esto? Compañeros, compañeras. Bueno, para tarea, les voy a dejar lo siguiente. Hagan este ejercicio de acá, el de la página 55 o el de la diapositiva 55, que es básicamente la forma más sencilla de un alternador. Un alternador me puede funcionar ya sea para pasar de corriente directa a corriente alterna o para básicamente, bueno, en realidad los alternadores por lo general funcionan o se utiliza corriente o generan corriente alterna. ¿Ok? También son los mismos alternadores que se utilizan en los vehículos para cargar la batería, etcétera, etcétera. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, ese se los voy a dejar y les voy a dejar este otro que funciona, el de la página 62, que este básicamente es un generador estacionario de disco
¿Ok? Y se puede utilizar muy bien en centrales eléctricas para generar electricidad. ¿Ok? Entonces, esos dos se los voy a dejar para que los trabajen. ¿Estamos? Compañeros, compañeras, ¿vamos bien hasta acá? Yo les voy a ir haciendo algunos ejercicios un poquito diferentes. Entonces, ¿quieren que tengamos el proceso de una vez o prefieren que lo tengamos después del ejercicio? Compañeros, compañeras. Vamos, si quiere, nada más les voy a dejar montado el ejercicio. Aquí es una distancia Y, esto mide A y esto mide B. Entonces tenemos un alambre largo y recto en el cual a una distancia Y vamos a poner una espira de lados A y B. ¿Ok? Y esa espira la movemos hacia abajo con una velocidad V. ¿Estamos? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la FEM inducida en esa espira? Pero, como les dije, si quieren para poder hacer algunos ejercicios de más, mientras tanto, hagamos un receso de 15 minutos. Y ahorita nos vemos. Sí, más o menos como a las 10:50 para poder hacer un par de ejercicios con respecto a esto. ¿Ok? Entonces nos vemos ahorita. Bueno, entonces continuamos por acá. ¿Ok? Tenemos un alambre muy largo. Aquí tenemos un alambre muy largo y recto. ¿Ok? Y acá vamos a poner entonces una espira a una distancia Y de ese alambre y vamos a tirar esa espira hacia abajo con una velocidad V. ¿Ok? Vamos a hacer varios ejercicios un poco similares. ¿Estamos? Entonces, queremos calcular cuál es la corriente inducida si esa espira tiene una resistencia R. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? Lo primero que tenemos que calcular es el flujo magnético dentro de la espira. Pero la pregunta es la siguiente. Si necesitamos calcular el flujo magnético dentro de la espira, lo primero que tenemos que calcular es el campo magnético que estaría generando esta línea de corriente a una distancia. ¿Y cuál sería ese campo magnético? ¿Ya se aprendieron esa expresión?
El del cable infinito, profe. Exacto. ¿Se la aprendieron o no? Mu sub cero por la corriente Ajá. sobre 2pi por R. Ok. Bueno, era por L o X, no estoy seguro. Creo que dependiendo del ejercicio que hemos hecho. Exacto. En este caso, 2pi por r, donde r es la distancia a la cual nos encontramos de esto. Ah, bueno, a esto lo voy a llamar y'. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Oh, mejor pongámosle el prima al otro. Ok, entonces, vean ustedes que esta distancia r va a ser la distancia desde el cable hasta algún punto. Por ejemplo, acá vamos a tener una distancia y'. Entonces, en lugar de poner r, le vamos a poner y' a esa distancia. ¿Ok? Lo que quiero, por eso le puse prima, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Le estoy poniendo prima porque no es lo mismo esta distancia y, esta distancia es la distancia que tengo entre el cable y el inicio de mi espira. Mientras que y' va a ser hasta cualquier distancia por acá en la espira. Entonces, y' puede ser cualquier valor. ¿Está claro? Entonces, la pregunta del millón. ¿El campo es uniforme en toda la espira? Tengo el mismo valor de campo aquí y aquí. Compañeros, compañeras. No, profe, porque el campo depende de la distancia donde se está hasta la distancia radial respecto a la corriente. Ok, entonces, en ese punto que dejé, voy a tener menos campo, perdón, voy a tener más campo que en el punto que está más abajo. ¿Ok? Y ahora, ¿qué va a pasar con esos dos puntos? ¿Cómo es el campo magnético entre esos dos puntos? Iguales porque están a la misma distancia radial. Correcto. En otras palabras, yo puedo tener pequeñas secciones. Acá yo puedo dividir esto en pequeñas secciones donde vamos a decir que aquí tenemos un diferencial de y', donde el campo magnético, al ser eso tan delgadito, el campo magnético sí va a ser uniforme a lo largo de esa línea. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces, ¿cuál va a ser el flujo magnético total a lo largo de toda esa espira? Ese flujo va a ser igual a la integral de el campo magnético
¿Ok? Y ahora sí ven, es por qué me interesa diferenciar el Y' del Y. ¿Ok? Ese sería por el área de esta espira. ¿Y cuál es el área de por el área que tengo acá. ¿Cuál es este diferencial de área que tengo acá? B por dy prima. Excelente. ¿Ok? ¿Y de dónde a dónde tengo espira? ¿Para qué valores de Y' Profe, tengo espira? Ajá. eh, tengo una pregunta hoy, es que porque no sé, me presento que en el de campo puso Y prima y en el otro también. No, la distancia de aquí a aquí hasta el inicio de mi espira le llamé Y. Correcto. Pero digamos, en el de la ecuación de campo para un cable corriente, pues abajo le puso que está a una distancia Y prima. Ajá. Y abajo en el de flujo de campo también. Es que veámoslo aquí. Acá, esto está a una distancia Y'. Esa franja. Mm, Sí. correcto. Y tenemos un diferencial de Y', que es el grosor que mide la franja. Ok. ¿Y ahora sí, error? Sí, sí. Y ese Y' es el que nosotros vamos a estar cambiando, porque por ejemplo yo Ya, podría ahora sí, ya hacer, me quedo. ah, Ya entendí bien. Listo, listo. sí, es que yo podría hacer una franja por acá y esa franja estaría a una distancia Y', que ese Y' es el que yo estoy variando. Sí, no, como que me confundí un toque, pero más que todo por las ecuaciones de que nada más lo que hizo, decía la ecuación de campo y se le agrega la otra parte de lo que Ajá, tenía la duda ahí. Nada más. Listo, gracias. correcto. Ahora sí, ¿de a dónde tenemos flujo? ¿El flujo de dónde a dónde va? Desde que Y' vale ¿cuánto? Y hasta y más a. Excelente. Esos serían los valores. Entonces, el flujo va a ser el flujo magnético, va a ser mu sub 0 I por B entre 2pi y la integral del d de y, d de y' entre y', eso me da logaritmo natural. Vean que aquí yo me puedo brincar algunos pasos y de una vez lo evalúo. Evaluado sería y más a entre y evaluado. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Vamos bien. Ahora, ¿quién sería esta velocidad? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Cómo podríamos definir esa velocidad? Ajá, bien. Dy prima entre dt. No el prima. Ah, sí, sí, porque Ajá. Porque en este caso, este valor de y
varía con el tiempo porque para diferentes tiempos la espira completa va bajando. ¿Lo ven? Por eso es por lo que quise diferenciar entre esta distancia y esta otra distancia. Una va a variar con el espacio y la otra va a variar con el tiempo. Y están relacionadas entre sí. Ok, entonces la velocidad la vamos a definir como el cambio de y con respecto al tiempo. Por lo tanto, la Fm inducida va a ser igual a menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. Y en este caso, entonces, eso sería derivar esto por una derivación implícita. Entonces, vean que mu sub 0 no cambia, I no cambia, B no cambia, 2pi tampoco cambia y A tampoco cambia. Entonces derivemos esto y el único que está variando en el tiempo sería el y. ¿Y cómo sería esa derivada? Sería menos mu sub 0 y por B entre 2pi, ¿ok? Aquí no necesito, en el examen no voy a necesitar que lo simplifiquen al máximo, a menos que necesiten hacerlo como tal. ¿Y cómo derivamos esto con respecto a y? Compañeros, compañeras. Sería, bueno, ahí arriba sería Y más A. Suave, regla de la cadena. Ajá. Ah, bueno, Ah, sí. sí, 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 ya lo estaba viendo dándole vuelta. Por Ajá. logaritmo natural de Y. No. No, El- sería menos. por la derivada del Ujú. de arriba multiplicado por el de abajo Sí, sí. menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar. ¿Se acuerdan? Entre el de abajo al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Regla de la cadena. Ujú. Compañeros, compañeras. ¿Recuerdan de eso de regla de la cadena? Sí, profe, siento que solo un poquito de repasar esos temas un poco más. Ok. Y profe, ahí lo veo Entonces, bien aplicada. ¿perdón? Y que para corroborarle que yo la veo bien aplicada. Ok. Y aquí tenemos que agregarle por el diferencial, como es una derivada implícita, d de y con respecto al tiempo. ¿Ok? Porque nosotros estamos derivando con el tiempo. Y ahora sí, ¿quién es la derivada de y con el tiempo? Esa sería la velocidad con la cual estamos bajando esa espira.
¿La vieron? Es un poquito diferente, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál sería la corriente inducida? Sería eso entre la resistencia. ¿Sí o no? Y esa sería entonces la corriente inducida. Y ahora sí, vamos a ver si me están entendiendo la parte conceptual. ¿Ok? ¿Cuál sería la dirección de esa corriente inducida? Bueno, sí, la dirección de la corriente inducida. O el sentido de la corriente inducida. A ver si alguien lo pega. ¿Cómo fue, perdón, profe? ¿Cuál sería la, el sentido de Opuesta al la campo. corriente inducida? Opuesta hacia donde fue el campo era. Opuesta hacia el cambio. Sí, Entonces, ¿pero cuál sería esa? ¿Horario o antihorario? Antihorario, ¿Por qué? creo que no lo veo tan bien, pero como por la dirección de la corriente. No, para eso tiene que ser un análisis un poquito más profundo. Primero empecemos por ver acá qué dirección tiene el campo magnético debido al alambre. Ujú. Bien, Entrando, entrando. Cable va para allá, entonces el campo magnético entra. Acuérdense que el video está al revés. Entonces, el campo magnético, háganlo ustedes con su mano derecha. Este sería el campo magnético que va a tener el centro de la espira debido a ese cable. Ahora, como, como yo estoy bajando la espira, ¿qué está pasando con ese campo magnético? Si me alejo, si me estoy alejando, ¿qué sucede con el campo magnético? decrementa, ¿Cómo? se disminuye. Disminuye. Muy bien. Entonces, tengo que, para evitar, o por ley de Lenz, para evitar ese cambio brusco, entonces tengo que sacar un campo magnético inducido. Voy a ponerle así. El campo magnético inducido debe ir hacia adentro. ¿Ok? Para evitar esos cambios.
Entonces, como el campo magnético inducido va para adentro, sigo con la mano derecha y la dirección sería en sentido horario. ¿Quedó claro cómo calcular esa dirección? Compañeros, compañeras. Profe, entendí bien, digamos, que el campo inducido tiene que ir en la misma dirección para mantener como el equilibrio, sin embargo, no como por cómo se orienta la corriente en la espiral. Ok, para orientar la corriente, agarre su dedo gordo y llévelo en la dirección del campo. En este caso, iría hacia adentro. Ah, sí. Sí, y con el resto de los dedos, usted gira. ¿Cómo giraría su mano? En sentido horario. En sentido horario. Excelente. Y ahora sí les quedó claro. Compañeros, compañeras, ¿vamos bien? Bueno, vamos a hacer varios ejercicios con esta misma forma. ¿Qué sucede si la espira se mueve a una velocidad en i? ¿Cuál sería la FEM inducida y la corriente inducida? ¿Qué sucede en este caso? Christopher, Christopher Guzmán, ¿qué va a suceder en este caso? Bueno, Ashley, Y primera pregunta, profe. si la espira se mueve hacia la derecha, ¿cuál sería la FEM inducida y la corriente inducida? No sé, profe. Ve, analicémoslo. Si se mueve hacia la derecha, vea que ya tenemos el flujo, que es una de las cosas más difíciles de encontrar para este ejercicio en particular. Mi sub cero cambia al moverse a la derecha. Ashley, Eh, sí. sí cambia. Ah, no, creo que no. La corriente está cambiando con el tiempo. No, porque yo les dije que es una corriente constante. B cambia con el tiempo. Ashley, Creo que lo es mantenido igual. ¿perdón? No, El 2pi cambia. no. A cambia. No, creo que tampoco. Y cambia. No.
No, porque se está moviendo a la derecha. Entonces, ¿cómo es ese flujo? Sigue siendo hacia la derecha. Correcto. Si se mueve hacia la derecha, ¿cómo sería todo el flujo? Constante, con el tiempo. Entonces, si el flujo es constante, no, la derivada de una constante es cero. Por lo tanto, no tengo FEM inducida y por lo tanto tampoco vamos a tener una corriente inducida. ¿Quedó claro? Así, profe. Sí. Ok. Ahora lo que voy a hacer es que mi corriente va a ser I sub 0 coseno de omega t. Tengo corriente alterna. ¿Ok? Y entonces, esta corriente, vean que para calcular el flujo, lo mejor es olvidarse, digamos, la corriente no va a variar en el espacio, pero sí varía en el tiempo. Entonces, para calcular el flujo no es necesario cambiar esa expresión acá para no confundirse. Nada más que una vez que se calcula el flujo, simplemente vamos a cambiar el valor de la corriente. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿cuál va a ser la FEM inducida? La FEM inducida va a ser menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. Entonces sería mu sub 0 por B sobre 2pi logaritmo natural. La Y no está cambiando, entonces esto sigue manteniéndose constante por I sub 0. ¿Y cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno. Y con el menos de la fórmula, se me van. Entonces la corriente, en ese caso, va a ser la FEM entre la resistencia. ¿Ok? Y así quedaría entonces la expresión de esta nueva FEM inducida. Mm. ¿Qué les parece, compañeros, compañeras? ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? ¿Cómo van viendo ese otro tema? Está un poco confuso, profe, pero de, ¿Confuso en qué sentido, Ángela? o sea, con todo eso que usted nos dijo que se podía enredar, entonces, Eso es tener mucho cuidado. Ujú. Igual, este es el tema difícil del tercer examen. ¿Ok? Los otros temas van a ser más fáciles. Bueno, voy borrando esto y voy a aplicarles
otro ejercicio, ya para dejárselos ahí para que, digamos, analizarlo un poquito acá para dejárselos de tarea. Entonces, acá nosotros vamos a tener una sección en la cual el campo magnético es constante y uniforme. ¿Ok? Y en este caso, como va hacia adentro, va en menos K. ¿Ok? Entre esas dos líneas tenemos un campo magnético dado por B sub 0 en la dirección menos K. En todo esto. Ok, toda esta sección de acá. Todo esto tenemos ese campo magnético. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y acá, entonces vamos a tener una espira cuadrada. Ojo que puede ser cuadrada o puede ser rectangular. No interesa. Y esa espira se mueve hacia la derecha a una velocidad v. ¿Ok? La pregunta es, primero, ¿en cuántas secciones diferentes vamos a analizar el problema? Y segundo, calcular la FEM inducida y calcular la FEM, la corriente y la dirección de la corriente inducida si esto tiene una resistencia R. ¿Ok? Entonces, acá nada más vamos a resolver una partecita y la otra parte yo se las voy a dejar a ustedes para que lo terminen de resolver. ¿En cuántas secciones vamos a separar nuestro espacio para hacer el análisis? El primero que responda. Ok. El espacio lo vamos a separar en 5 secciones. ¿Ok? Esas secciones, voy a dibujárselas, voy a dibujarles la espira. Es cuando está ingresando al campo magnético. Bueno, primera sección es cuando el campo magnético es cero. Segunda sección, cuando está ingresando al campo magnético. Tercera sección, cuando está dentro del campo magnético. Cuarta sección, cuando está saliendo del campo magnético. Y quinta sección, cuando ya salió. ¿Ok? Y nada más vamos a resolver. En este caso, ¿cuánto es la FEM inducida? Sin hacer ni un solo cálculo. Cero porque el campo es cero. Y en la quinta, ¿cuánto es la FEM inducida? Igualmente. Igualmente. En la tercera, ¿cuánto es la FEM inducida? También es cero. Aunque haya flujo, vea que el campo es constante y uniforme.
Por lo tanto, aquí no vamos a tener FEM inducida. Acá sí vamos a tener, entonces vamos a decir que aquí tenemos una instancia X, que es la que va entrando. Bueno, vamos a decir que es que esta distancia que va entrando, a esta le llamamos X, y aquí esta distancia que va saliendo va a ser X. Por lo tanto, aquí adentro solamente me va a quedar X menos A. Ok. Aquí en esta sección de aquí adentro me va a quedar solamente X menos A. Por lo tanto, el flujo en la sección número 2, el flujo magnético, sería B0 por A por X. Y aquí el flujo va a ser B0 por A por, bueno, este sería más bien A menos X. Entonces sería por A menos X. ¿Ok? A ustedes les va a quedar de tarea entonces terminar de calcular la FEM inducida y la corriente inducida y la dirección de esa corriente inducida. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí. Ok, entonces ahí básicamente eso era un poco lo que quería ver en la clase de hoy. La próxima clase continuamos haciendo algunas cosillas. Recuerden los ejercicios de tarea que les estoy dejando. Y si tienen alguna duda o pregunta, ahí me pueden estar consultando. Ok. Ok. Sí, Errol. Mira, si yo tengo una duda ya era, es un tema de los de examen, pero es que es para nada más corregir un toquecito el problema. Ok. Entonces, ¿grabado o dejo la grabación o Mm, quito la Como, grabación? como gusta, yo creo que también le serviría a los compañeros si es fuera el caso. Ok, entonces voy a dejarla ahí en la grabación. Ahí para los demás, que tengan una excelente tarde y un feliz fin de semana, que nos vemos hasta la próxima. Ok, entonces, Profe, ajá, profe, antes de que el compañero le muestre el ejercicio y eso, ¿a qué horas usted está en su oficina para recoger el examen? yo voy a estar, bueno, ahorita voy a almuerzo y después voy a estar aquí más o menos como faltando 15 para las 3. O sí, cerca de las 3, que sería para que a las 3 ya tengo que dar otra clase. Ok, entonces puedo llegar antes, 15 antes de las 3 antes de que se vaya. Sí, puede llegar más o menos como a las 2. Si no estoy acá en la oficina, yo por lo general ando aquí en el edificio, entonces usted nada más me avisa y yo estoy a veces hablando algunas cosas con la secretaria o a veces estoy con algún compañero, pero siempre estoy aquí dentro del edificio. Entonces, cualquier cosa me manda un mensaje por WhatsApp al grupo y me dice que ya está por acá. Ok, muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Ok, hasta luego, Mario Pablo. Profe, una consulta rápida. ¿Hasta qué semana entra en el segundo examen? En el segundo examen, mejor le digo hasta qué tema. El tema que ¿Hasta entra qué tema? es hasta la ley de Ampera. Ah, ok. Está bien. Empezamos. Muchísimas gracias. Corriente, resistencia y fuerza electromotriz, lo que es circuitos, lo que es Kirchhoff, ¿verdad? Que también se puede ver como circuitos. Entraría fuerza magnética y campo magnético hasta
campo magnético calculado a partir de la ley de Ampere. Ah, ok, Esos está son bien. ustedes. Ujú. Igual ahí esos temas están en el cuestionario. Ok, No se les olvide hacer el cuestionario. Gracias ahí por que me Listo, acordó de bueno, eso. profe. Ujú. Luego. Bueno, nos vemos, Ian. Ok. Vamos a ver. Ahora cierre. Ahí puede ver la pantalla. Sí. Bueno, todavía no, pero ya dice que se empezó a compartir. Ahora sí. Ok. Era para este problema que hemos hecho la semana pasada. Ajá. Estaba viendo que en el video al final usted cambió las componentes del diferencial de longitud. La parte roja es la espira. Ajá. Entonces el de él es este morado que marqué aquí. Correcto. Se había trazado los ángulos para más o menos calcularlo, pero anteriormente en el video usted había puesto que era menos seno de phi y coseno de phi. Así los dejó, Sí, pero los había puesto mal. pero creo que dejarlos como usted los dejó más bien es mal. Como por ejemplo que aquí había puesto menos seno de phi, aquí puso al final coseno de phi, pero no tiene sentido. No, es que véalo así. Error. Sí, Este no es 90 menos phi. Este ángulo está mal. Ese fue el mismo error que yo cometí. entonces ¿cuál es? Ese es phi. Ok, Véalo así. entonces en el video creo que apareció porque, digamos, la segunda vez que lo hizo, ok, lo corrigió, pero volvió a poner los ángulos phi en el mismo lugar que los había puesto antes, entonces me Ajá. confundí. Ok. Véalo así para que no se confunda. ¿Me Entonces, parece? estos para borrarlos, otro que esto Ah, ese lo se estaba borra. bien. ¿Cuál? Bórrese este y este. Ujú. Y ahora sí. Ok. Ok. Ahí usted ya los tiene. Pongámosle números para no enredarnos tanto. ¿Le parece? Ok, Démosle un valor a phi. 30, Ok. ¿Cuánto es 90 menos phi? 60. Ok. Entonces, aquí tenemos 60 y aquí tenemos 90. ¿Cierto? Correcto. Entonces, ¿cuál es este ángulo de aquí? 30. Ah, ok. Sí, Ya. sí, ahora sí. Y ahora sí. Sí, Ok. Cuando usted ve, digamos, cuando usted ve que se le está haciendo enredos con eso, que sí. eso fue lo que me pasó a mí en la clase anterior, Ok, pongamos números. No es malo sí. Es que le para juro que, digamos, guiarnos. cuando usted volvió a hacerlo otra vez, puso el ángulo phi otra vez donde estaba. Entonces yo me quedé como, pero si lo había Ya. hecho bien, ¿por qué al final lo cambió? Entonces ahí tenía la duda. Sí, es que como mi dibujo era tan pequeño, Sí, se empezó, digamos, se me empezaron a cambiar un poco las cosas. sí, sí. Entonces, sí, sí. A veces el tamaño del dibujo sí importa. Sí, no, y más como para aclarar un toquecito ahí. Y no es que son varios, pero digamos, por ejemplo, está está el de arriba que dice a la par, como, Ujú. y después ese, entonces sí estaba como con la duda. Y yo, qué puña, no veo dónde lo está poniendo, la verdad. Sí, Tengo que preguntarle. pero ya ahora sí le quedó más claro con esto. Sí, sí, ahora sí, ya todo bien. Sí, y si uno ocupa rápido entender algo un poco más rápido, pongámosle números. Pongámosle números para hacernos una idea qué es lo que está pasando. Entonces, este sería
Ajá. Entonces la componente en Z sería con coseno y la componente en Y sería con seno. Ujú. Serían Y los que están en rojo. ahora sí me dio, Ujú. ahora sí me dio, ya tiene sentido. Excelente. Sí, sí. Que ayer me pues, estaba viendo el video y yo dije, ¿qué es esta vara? Esas cosas pasan, digamos. Y Es- yo por eso, a mí más bien me gusta que pasen porque son los mismos problemas que ustedes enfrentan en el momento en que están en el examen. Ujú. ¿No ha visto? De que por alguna cosa que uno tal vez no tenía contemplada, más bien es que se traba uno. Exacto. Dice. Entonces, el asunto es tener ya la noción y ver más o menos qué es lo que está pasando. Ujú. ¿Cómo fue que yo me di cuenta que lo hice mal? Porque cuando yo estaba haciendo el producto cruz, de no se me estaban yendo, o más bien se me estaban yendo todas las direcciones. Ujú. ¿Ya? Sí, sí. De Entonces, hecho, se me hizo gracia porque a veces ya viendo los videos otra vez ya me fijo en cosas que, como por ejemplo, la distancia entre dos puntos, ujú, que yo, usted me lo había enseñado en el día que fui a recoger el examen, pero ujú, bueno, esa primera sesión no lo entendía porque yo no lo hago así. Ya fue hasta que llegué y lo hice como por mi propia cuenta aquí, que yo, es que lo que está haciendo era eso, ujú. o cosas así. Exacto, es que eso es lo importante, digamos, que usted no se quede solo con lo que vemos aquí, sino agarre eso y lo intente resolver. Sí, sí, no, pero digamos, algunas de estas yo digo, mira, es que el profe hizo una resta aquí de estos dos. Y yo, pero esto es distancia entre dos puntos. Y como no lo había dicho así, como en clase o algo así, yo dije, es por eso que no lo entendí. O cosas así. O también cuando hace algunas matrices o para sacar direcciones, yo llego y armo la matriz y saco con Gauss y listo, vámonos. Ujú. Pero como ustedes llegan y lo hacen con la mano o lo dice directamente, yo digo, ¿qué? ¿Dónde se lo hacen? Sí, sí, digamos, el asunto de hacerlo con regla de la mano derecha es que vea, por ejemplo, ahorita en este último tema, todo, si lo sacamos con la mano derecha, todo va saliendo muy rápido. Sí, sí, eso sí. Ya, entonces nos facilita a la hora de trabajar en el examen, porque en el examen estamos contratiempo. Sí. Si nos ponemos a hacer matrices para ir sacando las cosas, Sí, ahí no, se de hecho, empieza. por aquí en algún lado lo he apuntado Ujú, ujú. explícitamente como hecho de la mano dibujada, porque eso me olvida. Entonces, que, por ejemplo, en este, Sí. que hay que voltear la mano o no, dependiendo para ver hacia dónde van. Pero sí, también porque ahí como tiene sus reglas y sus diferencias, que uno es en dirección de la velocidad, y en el este es en dirección del campo para ver la corriente. Ujú, Hay uno que siga la corriente para ver el campo. ujú. Entonces, como hay que también tener claro hacia dónde apuntan los dedos en cada caso. Sí, ahí digamos, yo le he hecho modificaciones a la ley de la mano derecha, pero la básica, apuntamos los dedos en la dirección del primer vector y la palma de la mano en el segundo, siempre va a ir, digamos, ese siempre va a dar. El El resultante primer siempre va a dar caso, el dedo gordo. el primer caso era que apunte los dedos en dirección a la velocidad y Ajá, tiene que moverse los dedos a la dirección del campo. correcto, por eso es V cruz B y el dedo Ajá. gordo apuntaría hacia arriba. Y el de corriente y campo ya dice que varía, porque todo más bien es apunte el pulgar hacia el No, campo en realidad no y varía. Error. Apuntamos los dedos mm, en la dirección de la corriente, porque ok. es es DDL cruz R. Entonces, lo apuntamos en la dirección de la corriente.
lo cerramos en la dirección del R y vea que el dedo gordo sigue apuntando B. Mm. Eso, digamos, la básica no cambia. El asunto es que yo le hago algunas modificaciones para que sea, digamos, para que se pueda ver un poco más fácil algunas otras cosas. ¿Ya? Porque ahí, básicamente, yo lo que estoy haciendo es permutando, ya, o cambiando la dirección bajo ciertas reglas de permutación. Y por eso yo la ley de la mano derecha la uso de diferentes maneras. Bueno, Igual, aquí he puesto la del campo, sí. sí. Que Igual, puse la de apunte en la corriente, saque hacia el campo y la fuerza hacia arriba. correcto. Igual hay una cosa, yo estoy tratando de hacer un documento con resúmenes y con ejercicios propios, Ok. ¿verdad? Ya eso con respuesta. Pero lo que me Mm. tiene pegado es que quiero hacer dibujos. Ya por Ah, dicha, ok. la IA está un poco más avanzada. Sí. Entonces, tengo que ver si me siento con la inteligencia artificial y que ellos, que esa IA me haga los dibujos que yo quiero. No, y a veces sí funciona en realidad, porque me acuerdo que para la primera tarea o la segunda, no estoy seguro, o si fue para un cuestionario o qué, que nada más venía la descripción de lo que tenemos que hacer, o Ajá. del dibujo, venía la descripción nada más, y le hago yo, dibújeme esto. Y no lo hizo tan mal, o sea, en realidad sí, dígame, es lo que tenía que hacer, lo hizo, y me da chance a mí de moverlo en perspectiva de tres de las divisiones que venía. Sí, sí. Teníamos que poner el auto ahí. Yo es que lo que necesito es que esto de la ley de la mano derecha, que me lo dibuje. Sí, ok. Porque, digamos, Creo que eso va más de la mano como usted la introduce. Primero usted la introduce como, descríbame la ley de la mano derecha y ya después usted le dice, ok, ahora hágame un dibujo representativo para usar la ley de la mano derecha. Algo así. sí, sí, tengo que sacar un rato y sentarme y empezar a pedirle cosas y empezar a hacer cosas, Sí, porque todas esas imágenes yo las quiero utilizar en el libro que quiero hacer. Quiero hacer un sí, libro de ejercicios resueltos y problemas con una sección que sea un resumen de toda la materia, básicamente. sí, sí, yo creo que ya con esa manera de hacerlo sí estaría bastante bien. Es que la ley de la mano derecha es muy útil, pero también siento que si uno no la entiende bien, se Se va a enreda. jalar una torta. Sí, 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 sí. Y el asunto es ese, digamos, que yo, digamos, yo no soy artista, entonces yo no sé cómo hacer un dibujo de una mano, mucho menos en computadora, para, para ilustrar bien las cosas. sí. No, de Puedo hecho, hacer incluso un garabatos. día estos viendo estos problemas de estos días, venía, qué sé yo, también hay otra parte que no me queda claro, era cuando teníamos varios cables y había que Ajá, calcular la dirección del campo, ya sea estando a la izquierda o a la derecha del cable. Y me ajá, acuerdo que en el video como que no se mencionó bien por qué era que hacía hacia abajo, por qué era hacia arriba. Y ya le pregunté a ChatGPT y me hacen, no, es porque está a la izquierda y el otro es porque está a la derecha, entonces en una baja y en el otro sube y yo, ajá. y tiene sentido ya. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Mm. Entonces, ahí, bueno, se puede. El No, asunto para preguntarle es, como conceptos, siento yo que funciona bastante bien. sí, sí. Uno es apoyarse y otro es creerse Echárselo lo todo, que ¿no? dice. Porque todo, digamos, no está ahorita la inteligencia para hacer todo. Para tener esa confianza, Exacto, exacto. Usted tiene que conocer el tema para y saber poder, analizarlo. para poder
ver si lo que le está diciendo tiene sentido o no. Sí, Sí, sí. sí, por eso es que, como le digo, yo usualmente lo uso, pero para conceptos Ujú. o tal vez estoy muy pegado en algo y le hago yo, dígame cómo empezaría este problema. Entonces ya por lo menos me da una idea de como por dónde puedo andar el asunto y ya empiezo yo a buscar aparte, como qué es lo que puedo hacer. Sí, sí, digamos. Uno con inteligencia artificial, ¿cómo es? Uno se apoya o la inteligencia artificial como tal, digamos, por el momento es un super buscador, porque lo que Básicamente. agarra es toda la información, la recopila, la resume y la trabaja de todo lo que hay en la red. Entonces, si recopila información mala, eso mismo se lo tira a uno. Sí, 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 es como hay que tener cuidado nada más. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, gracias, profe, más Bueno, bien a por ahí ver, el ahí chesecito. estamos Ahí lo dejo hablando para acá y entonces. almorzar. Ok, ok. Profe, Hasta luego. Sí, Fabiola. Es que yo tenía una consulta con respecto a un tema del examen, o un tema personal con el examen. Ajá. Es que a mí me... Déjeme dejar de Ok, grabar. Entonces me voy despidiendo de los que están viendo el video